Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Lunes 24 de marzo del 2025 y como siempre me da muchísimo gusto que nos esté acompañando en una emisión más de la Mesa Política y bueno, pues agradecer como siempre que se conecte aquí con nosotras. Yo soy Lucía Lagunes Huerta y pues en esta mañana vamos a extrañar a Marta Tagle y a Alma Margarita Oseguera que no se pudieron integrar en esta ocasión porque bueno, tienen varios temas que no pudieron eludir, pero está con nuestra queridísima Angélica de la Peña. Bienvenida, Angélica, como siempre, gracias por estar. Y hemos invitado a Lisbeth Ortiz, nuestra jefa de información en CIMAC Noticias. Bienvenida, Liz. Ay, muchas gracias por la invitación. Siempre encantada de conversar con ustedes en tu espacio, Lucía. Muchas gracias y bueno, recordarle a la audiencia también que nos puede conectar a través del 5535 084761 también a través de el Facebook y a través de las distintas redes sociales. Bueno, no podemos eludir un tema, mi querida Angélica, de lo que está en el centro de este país, que es las desapariciones, lo que ocurre con este hallazgo en Teuchitlán y lo que hoy anuncia la consejera jurídica Ernestina Godoy en torno al tema. Tú escribes el fin de semana precisamente sobre desapariciones. Como senadora lo conociste muy bien, promoviste la ley, en fin, tienes todo el bagaje de lo que ha sido esta crisis humanitaria de las desapariciones en nuestro país y el letargo también del actuar de los gobiernos para atender esta crisis humanitaria. ¿Con qué arrancarías, Angélica de la Peña, este lunes en este contexto que hoy vivimos en nuestro país? Bueno, querida Lucia, querida Liz, queridas, queridos quienes nos escuchan. En primer lugar, dos cuestiones que me parece que son muy importantes reafirmarlas. La ley que existe se hizo con las familias. Las reformas que se tengan que emprender, todas las leyes son corregibles, tiene que ser también con las familias. Me parece que no se puede dejar de observar que si ponemos en México, en el parlamentarismo mexicano, un ejemplo de parlamento abierto, es precisamente la ley contra la desaparición forzada cometida por particulares y que establece el Sistema Nacional de Búsqueda. Yo creo que esa sería la primera cuestión que me parece que hay que dejar muy claro. Y además está reafirmada en un documento con 178 organizaciones de familiares, de redes de defensores de derechos humanos, de especialistas que acaban de publicar y que está, se puede bajar, el domicilio es concienciaciudadana.org y allí se hace un análisis de estas reformas que anunció la presidenta Sheinbaum y también se reafirma que varias de esas reformas que hoy está planteando ya están en la ley. ¿Qué es lo que ha pasado con esta ley? Es que no se ha aplicado. Se dejó de instalar el Banco Nacional de Datos Forenses que habíamos diseñado a partir de experiencias en otros países. Yo visité Colombia, vi lo que estaban haciendo y me parecía que era muy correcto lograr tener esta gran institución que integrara todos los restos dados genéticos nacional para poder lograr encontrar el nombre y apellido de cada uno de esos restos humanos que se encontraban o prendas, inclusive en restos de restos humanos que se encontraban particularmente en los campos de exterminio, en las fosas clandestinas, en todos estos lugares que por desgracia ya no son 4, 5, 7, 8, 9 estados, sino por desgracia ya están en todo el país. ¿Por qué? Porque la ley dejó de aplicarse. Está publicada desde el 2017, fue un trabajo que nos llevó meses con las familias, representantes de las familias sentadas en una comisión específica con especialistas de la sociedad civil,
con expertos de Naciones Unidas, por supuesto la Cruz Roja Internacional y legisladores, junto con una comisión importante, también ad hoc, de tanto de la Judicatura de la Presidencia de Peña, como de la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República. No fue fácil, fue estira y afloje, a veces tenemos que levantar abruptamente la mesa y la pasábamos 2, 3, 4 horas después o hasta el otro día, porque las discusiones eran muy intensas. Es decir, qué se planteaba, qué era lo que quería el gobierno. Y finalmente se logró conciliar en meses, en jornadas de trabajo, que todas las presidí, para lograr que hubiera un consenso de una ley que fue reconocida por Naciones Unidas y por los relatores también de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Me parece que hoy esta ley, que está legitimada por las familias, hoy está en la palestra de la discusión por estas reformas que quieren presentar a partir de una reacción de Teuchitlán. Esa es la verdad. Pero antes no reaccionaron con otros casos. Y a mí me preocupa muchísimo porque todo el sexenio de López Obrador, cuando menos 60,000 personas desaparecidas, que no tiene nada que ver, ni siquiera es lo doble de lo que él criticaba de Calderón, que se fue dejando 27,000 personas desaparecidas reconocidas oficialmente. Con Peña no nos fue bien, tampoco nos fue bien, pero me parece que en el caso de López Obrador sí es trágico. Es de una gran irresponsabilidad de quien estaba al frente del Estado mexicano, porque además la ley general en esta materia armoniza 2 convenciones, tanto la de Naciones Unidas como la de la Interamericana, que las dos tienen elementos muy importantes y que nosotros para el caso mexicano hicimos un gran trabajo de armonización, no tomando en cuenta qué había pasado en la época de los nazis de Alemania o qué había pasado en Brasil o en Argentina o en Chile, sino lo que estaba pasando en México, la bronca que estamos enfrentando en nuestro país. Y me parece que esa legitimidad que le dan las familias, porque se sentaron ahí a redactar con lápiz en la mano, simplemente López Obrador la desdeñó, la guardó y ahora pues los resultados es que se reconoce ya no 124, ya no 120,000 que yo decía el fin de semana, porque mis artículos escribo el fin de semana, sino que el último dato sí raya en los 124,000. Cada día desaparecen, por ejemplo, en el estado de Jalisco, alrededor de 20, 25 personas, es algo verdaderamente diarias. Es algo verdaderamente terrible, pero lo mismo pasa en Sinaloa, en Tamaulipas, en Veracruz, en Guerrero, en todas partes. Yo creo que lo que tiene que hacer la presidenta, si en verdad tiene un compromiso y quiere darle la vuelta al ajo a la impunidad, tiene que sentarse con esas reformas que tiene, con esas propuestas que hoy conocimos, sentarse con comisiones de las familias, de familiares de las personas desaparecidas, que están estructuradas, están organizadas, con especialistas en la materia, para que realmente muestre que tiene una real, una genuina, honesta intención de empezar a resolver esta grave violación a los derechos humanos, que es la desaparición forzada y la desaparición de personas cometida por particulares. Este es un tema, como bien recuerdas, Angélica, que tanto en el sexenio pasado como en el actual no han querido tomarlo como prioridad pese al dolor y pese a la tragedia que implica. Tú decías esto que hoy muestra el rancho Izaguirre en Jalisco es el ejemplo de lo que ocurre en todo el país. Es decir, de acuerdo con datos oficiales, hay más de 5,000 fosas clandestinas en nuestro país, de las que han podido registrar, pero es un ejemplo de muchas más de lo que está ocurriendo, Lisbeth Ortiz, y que el gobierno ha eludido. No ha querido hablar con las víctimas, las desdeñó. Andrés Manuel se reunió con ellas y prometió 1,000 cosas en campaña, hay que decirlo, en campaña, pero ya siendo presidente, ni las vio, ni las escuchó,
ni nada. No se tomó la molestia de reunirse y la presidenta se reúne con empresarios, se reúne con otros agentes, pero a las madres tampoco les toma el pulso, mi querida Lisbeth. Sí, yo creo que coincido completamente en el tema. Me parece que hay que reconocer hoy el valor de la gente de cambio que están siendo las madres buscadoras, porque finalmente son ellas las que generan este tema, son ellas las que ponen en el foco de atención esta situación y finalmente son las que quedan relegadas del tema. Y hoy me parece que la mañanera con García Harfuch también fue como una contención de daños, porque reaccionaron y habían reaccionado mal ya desde el 19 de marzo. Salió Claudia Sheinbaum a decir en una mañanera, daba 6 puntos para la contención o para la eliminación del delito de desaparición. Inmediatamente salieron las organizaciones civiles a desdeñar esto porque, ¿qué fue lo que dijeron? Es no conocer del tema, es no saber en qué estamos. Y lo mismo decían, coincido con Angélica de la Peña, en ese 19 de marzo, prácticamente recién descubierto en medios de comunicación el Rancho Izaguirre, pues salen las organizaciones civiles a decir, no, la presidenta no conoce lo que está ya en la mesa, lo que ya se ha estado avanzando. Y además dicen, es un desconocimiento de todo esto que ella nos está explicando perfectamente. Me queda claro que esa situación, por ejemplo, decían, no podemos equiparar con el tema de secuestro, no podemos equiparar el delito de desaparición con el de secuestro. Es completamente erróneo. Y entonces, pues desde ese momento salen las organizaciones civiles a decir, no estamos de acuerdo, además esto lo están haciendo sin nosotras. Y de nueva cuenta salen en esta contención de daños el día de hoy, también con García Harfuch. Y lo que me queda claro, por lo menos el día de hoy, es que aceptan que aunque no es un campo de exterminio, sí dicen que es un centro de adiestramiento donde se asesinaba personas. Ya lo confirma el gobierno federal con esta declaración de García Harfuch. ¿Por qué? Bueno, pues porque querían desde luego también la derecha, también los opositores a la 4T, bueno, pues utilizarlo también, eso es cierto, este tema utilizarlo, bueno, pues para sus fines políticos, pero logra dar el gobierno federal con esta mañanera, pues un revés a esta versión histórica que pretendían comenzar a generar como una Yotzinapa para Claudia Sheinbaum. Me parece que era importante decir porque no podíamos negar lo que estaba sucediendo, era obvio. Y ya, por ejemplo, sale El, gente de el, Morena a cla- denotar lo que estaba sucediendo. el problema me parece es que no están tomando en serio lo que ocurre Así en es. términos de crisis humanitarias y están tratando de eludir la responsabilidad, que no hay forma de eludirla. Angélica de la Peña, Lisbeth Ortiz, vamos a un corte de estación, regresamos, no se vaya, estamos hablando precisamente sobre esta crisis humanitaria de desapariciones y lo que Teuchitlán ha hecho para que volvamos a colocarlo aquí. Alerta, búsqueda y localización de personas que se hará notificar mediante una ficha de búsqueda y autoridades privadas sobre la desaparición. Identificar coincidencias entre todos los sistemas de información asociados, incluyendo a los asociados en la CURP. Es lo más relevante. Y estamos ya de regreso. Es parte de lo que hoy en la mañana señaló Ernestina Godoy, la consejera jurídica que presentó en la mañana. Digamos, es un paquete muy grande porque ella está hablando de reformar la Ley General de Población, la Ley General de Búsqueda. Dentro de las reformas está esto que empezamos a escuchar, es integrar además la CURP con fotografía y hacerla un documento oficial, ¿no?
La base nacional de carpetas de investigación, señaló el Banco Forense, fortalecer las fiscalías estatales, la Comisión Nacional de Búsqueda, todo un tema, mi querida Angélica de la Peña, Sistema Nacional de Búsqueda, la base nacional de carpetas, a iniciar la búsqueda inmediata, decía Ernestina, nada de esperar 72 horas. Mucho de esto ya señalado y como tú lo indicas, en la ley general, mi querida Angélica, y ir precisamente, Liz, mirando este anuncio, como tú lo decías también, en una especie de contención de daños. Mi querida Liz, ¿cómo ves este anuncio hecho hoy en la mañana? Y seguimos con Angélica. Mm. Pues me quedo en lo mismo, me parece que es más bien una contención de daños de lo que se venía incrementando ya en infodemia en el fin de semana. Me parece que es parte de esta respuesta. Estos 6 puntos que genera y que publica Claudia Sheinbaum el 19 de marzo, pues inmediatamente son repelidos por las organizaciones civiles. Me parece que mucho de lo que ella dice ya efectivamente, o sea, es un desconocimiento de lo que ya están haciendo desde hace años las defensoras, las madres buscadoras, las organizaciones civiles ya tienen años en esta circunstancia. Me parece muy interesante que podamos hablar, por ejemplo, esto de las 72 horas, esto ya estaba rebasado hace años. Yo lo recuerdo en el caso de Silvia Arce, precisamente un caso de desaparición que estuvimos en Ciudad Juárez en el 2022, precisamente en el campo algodonero, en el Memorial del Campo Algodonero, y ahí estaba, bueno, el reconocimiento de responsabilidad internacional y disculpa pública del Estado mexicano por el caso de desaparición de Silvia Arce, que fue en Ciudad Juárez. Y en ese momento ya se había llegado a un acuerdo internacional con la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde se decía efectivamente que el Estado mexicano ya no iba a permitir que se llegaran a las 72 horas. Ya se hablaba en ese momento, a partir de esa resolución que se llega en el caso de desaparición de Silvia Arce en Ciudad Juárez, que ya no sucedieran esas circunstancias, sino que fuera inmediatamente la búsqueda. Entonces, me parece que son años de ir atrás. Yo retomo lo que están diciendo ellas, las que saben del tema y que les atraviesa el cuerpo la búsqueda. Y ellas dicen efectivamente que ya está esta circunstancia, esto ya se ha trabajado años atrás. Entonces, más bien tendrían que no reformar, sino hacerlo efectivo, las leyes que ya hay, lo que ya se trabajó en mesas, lo que ya se hizo el trabajo anterior, tendrían que estar haciéndolo hoy ya las organizaciones civiles. Me parece que también tendríamos que estar escuchando a las organizaciones que salieron a hablar y decir qué es lo que sí necesitan. Lo que sí han reconocido y que me parece importante es, bueno, pues no la crisis de desaparición, porque como tal no ha salido de la boca de la presidencia, pero sí un tema de desaparición que hay que atender urgentemente y eso me parece fundamental. Eso es también un cambio importante de lo que se tenía con Andrés Manuel López Obrador. A Y raíz de estos 6 puntos, pero nada más para decir, a partir de estos 6 puntos que genera Sheinbaum el 19 de marzo, las organizaciones civiles salen a decir algunas circunstancias que me parece importante ponerlas en la mesa, porque son ellas y no el gobierno, sino ellas, y entonces ellas hablan de crear la base nacional única de información forense. Base Nacional Única de Formación Forense, crear plataforma nacional de identificación humana que comunique y actualice la totalidad de los registros administrativos y forenses en todo el país. Hablan de fortalecer el Centro Nacional de Identificación Humana, es decir, lo que ya hay, incorporar a la ley nuevos protocolos que permitan generar una alerta de búsqueda inmediata. Es decir,
atender ya las resoluciones internacionales. Em, Es Eliminar esta circunstancia de desaparecer, equiparar el y secuestro con la desaparición. claro que son, son dos cosas distintas. Pero Completamente. además, Angélica de la Peña, mantener a la comisionada que hoy está, me parece que eso te habla también de una falta de tomar en serio lo que estamos teniendo, mi querida Angélica de la Sí, Peña. mira, primero hay que aclarar, la ley es muy clara, no la conocen, no la han leído, o no han querido entender porque nunca han aplicado lo que la ley establece y entonces inventan cosas. Esto que acaba de decir Liz, perdón, eso ya está superado hace mucho tiempo. La propia ley especifica, la ley contra la desaparición forzada especifica que la búsqueda y la investigación se realizan de manera inmediata cuando hay una queja, una denuncia o un reporte y cuando son personas menores de 8 años de edad. La búsqueda también comienza independientemente de si es voluntaria, involuntaria, qué sé yo, de manera inmediata. Eso de las 72 horas ya no se aplica. Si hay indicio de que esa persona fue desaparecida de manera involuntaria, porque hay que entender desaparición voluntaria y desaparición involuntaria. Si hay una desaparición involuntaria, que hay indicios de que esa persona adulta ha desaparecido de manera involuntaria, inmediatamente también se pone en función la investigación. De manera que la ley es muy clara, eso de las 72 horas ya no existe en la ley. Quien lo aplique desde un ministerio público o desde una barandilla de policía, de corporación policíaca, está desobligándose y está faltando a la ley. Dos, me parece que es muy importante entender que dimos una gran discusión. Las familias, principalmente las madres, porque el 80% son las madres, pero también hay padres, hay hermanas, hay hermanos que buscan a sus familiares, pero la inmensa mayoría son las madres, las abuelas, y ellas no pueden estar asumiendo una responsabilidad que le corresponde al Estado. Perdónenme que lo diga, pero eso lo discutimos mucho tiempo, porque el Estado no puede desobligarse de su responsabilidad. Y por eso creamos mecanismos. El mecanismo de búsqueda es muy importante, que no se está aplicando como se debe aplicar. No solamente es capturar, tener un centro de recopilación de datos, que es lo que hacía Carla y que rasuraron, la obligaron a que rasuraran y ella dijo, me voy porque yo no me voy a prestar a eso. No, hay que crear la institución que señala la ley para que esa búsqueda efectivamente pueda funcionar. Por eso, el Banco Nacional de Datos Forenses, porque todo lo que se recopila en todo lo que se encuentra donde hay restos humanos tiene que pasar inmediatamente. Las fiscalías en los estados están obligadas, sí pueden tener lo suyo, pero tienen que mandarlo al nacional porque resulta que la gente desaparece siendo originaria de un estado y desaparece en otro estado. Por favor, es muy importante señalarlo. Y dos, también es necesario que se entienda que todos estos datos forenses tienen que tener un orden científico. No es de que yo los ponga en cualquier cuarto, como ahora sucede. Hay restos humanos en muchísimas ministerios públicos y fiscalías que han dejado así. Bueno, recordemos el horror del campo algodonero cuando se ventiló ese tipo de situaciones tan tremendas con las chicas desaparecidas que sus restos los tenían tirados por todas partes. Me parece que eso no se puede hacer. De manera que sí es necesario entender que la búsqueda, que es uno de los pilares de la ley, el otro pilar es la investigación, tiene que funcionar adecuadamente, también abriendo todos los panteones municipales, todas las fosas comunes de los panteones municipales. Hay municipios controlados por la delincuencia organizada o donde las autoridades municipales están coludidas con la desaparición de personas que van y tiran esos restos, esos cuerpos a las fosas comunes. Eso lo dice la ley. Y la ley estableció un tiempo para que todos los estados se obligaran a hacer un recuento
de esos restos en las fosas comunes. Por eso tenemos un desastre. Y México es una gran fosa clandestina. Y por supuesto ya no quiero dejar de olvidar, y con eso termino, el otro pilar, que es la investigación. A mí me molesta mucho ver a Gers Manero hace unos días ahí en Palacio Nacional diciendo que ahora van a hacer no sé qué, no sé qué. Cuando recordemos él, en el sexenio pasado, exigió una iniciativa donde lo quitaran de la investigación de la desaparición forzada y que eso se encargara el gobierno, es decir, gobernación con esa comisión, etcétera, etcétera, que no era un asunto de la Fiscalía General de la República, es que estaba en otro contexto. Y ahora dice todo lo que le estamos escuchando y coadyuva en esas reformas que está presentando la presidenta, que insisto y coincido con ustedes, es un distractor para controlar los daños que se le han venido encima a la presidenta, independientemente, ahí Liz, yo tengo una diferencia contigo, independientemente de que haya organizaciones de algún tipo de color que estén usando, diciendo, comentando, publicando opiniones en relación a este terrible, terrible lugar que se conoció en este rancho de Texuitlán. No hay manera de que el gobierno excuse su responsabilidad y no debe reaccionar así. Debe asumir las consecuencias si es que quiere poner orden en este grave problema que, insisto, está inscrito en graves violaciones a los derechos humanos y ya corre hacia un crimen de lesa humanidad. Punto. Absolutamente, absolutamente, mi querida Angélica. Además, o sea, has tocado varios temas. Tenemos una crisis forense. ¿Cómo Exacto. carambas se va a identificar precisamente cuando lo que no tenemos son estos laboratorios? Y si quieres, regresando de la pausa, Angélica, recuperamos, porque tenemos esa crisis forense. Las familias, lo poco que se había avanzado en la creación de estos desapareció. Recordemos que también desapareció. Tenemos efectivamente el tema de las investigaciones de las fiscalías, que en la reforma que se ha planteado al sistema judicial no se tocan las fiscalías y es parte del problema de la falta de investigación y de atención. Esto lo conocía el gobierno y lo dejó pasar. Y lo que hoy tenemos resultado precisamente de la inacción del Estado mexicano ante esta crisis humanitaria. Vamos un corte de estación, no se vaya, volvemos. Y ya estamos de regreso aquí en la mesa política. Recuerde 5535084761. También recuerde que estamos todos los jueves a las 11 de la mañana, se me estaba olvidando la fecha, el horario, a las 11 de la mañana en esa radio, 97.3 de FM. Este es un tema que, Angélica de la Peña, que lo decíamos hace un minuto, toca varias aristas de lo que fue sacudiéndose, permíteme decirlo así, el gobierno federal, ¿no? El problema estaba ahí. No puede decir que no lo sabía, que no lo conocía. Escuchó el expresidente Andrés Manuel en más de una ocasión en su gira a las buscadoras exigiendo justicia, verdad, investigación, que se actuara frente a lo que estaba ocurriendo. Él dijo sí, luego abandonó el tema y la propia presidenta hoy no fue precisamente uno de los temas ni siquiera mencionados dentro de su campaña. Y hoy lo tiene, hoy no lo puede eludir, hoy está ahí y ha tenido que mover varios hilos. O sea, el hecho de que saliera Gers Manero después de prácticamente estar desaparecido del ámbito público es parte de esa respuesta de algo que no puede decir o hacérselo a un lado. Pero el otro tema, Angélica, que también lo han señalado organizaciones incluso que estuvieron contigo en su momento construyendo la ley como el Centro PRO, es mantener a la comisionada nacional de búsqueda, Tere Guadalupe, en el encargo, es seguir disminuyendo
la tarea que se tiene. Lo que es claro es que ella no es especialista en búsqueda de personas y no solamente lo ha dicho el Centro PRO, lo han dicho las propias buscadoras del bajo perfil que implica. Tú no puedes decir que estás tomando en serio si mantienes a ese tipo de personajes, mi querida Angélica de la Peña. A ver, hay que decirlo con toda claridad. Guadalupe Reyes llegó en sustitución de Carla Quintero, que la corrieron. O no, más bien antes de que la corrieran, ella renunció porque no se prestó a rasurar las cifras de personas desaparecidas que estaba exigiendo López Obrador. Eso está en el registro público. Es decir, en todos los medios de comunicación, ella lo ha dicho, todos nos dimos cuenta. Y esta señora llega en sustitución de Carla a cumplir eso, esa encomienda, a rasurar, que lo hizo llegando, a rasurar las cifras de personas desaparecidas para dejar contento al señor que siempre actuó sin ningún compromiso real con los derechos humanos. Él siempre piensa que eso es una vacilada y de no soportar a las organizaciones que le exigen justicia, reparación del daño, la no repetición, saber dónde están, qué pasó con ellos, cuál fue su suerte, su paradero. Por eso es importante, insisto, en los dos pilares de la ley. La ley está sostenida en dos pilares. La búsqueda para saber con nombre y apellido los restos que se estaban encontrando, seguir buscando a la gente, dónde están esas personas que desaparecieron. Es decir, esa parte tiene que atenderse, tiene que buscarse, resolverse, parar que ya no sigan más desapariciones e insisto, atender ese gran reclamo. Pero el otro, el de la investigación, estamos frente a un grave delito. Un delito que además tiene relación con otros delitos. Por eso es un error querer equipararlo con el secuestro. El secuestro puede ser un delito inscrito que da como resultado la desaparición, pero también va a ser quizá la trata de personas, es decir, la tortura, porque muchos policías se les pasa la mano y desaparecen esa persona. Estás en una conjunción de delitos. No nomás es el delito de desaparición forzada, si es menor de edad, si es una persona con discapacidad, es decir, son muchos elementos en el orden penal que tienen que tomarse en consideraciones a partir de que funcione la investigación, la Procuración de Justicia, el Ministerio Público Federal, porque es su responsabilidad, es una ley general, que tiene que tener coordinación con las 32 fiscalías de los estados, que también tienen responsabilidad en la materia, porque es muy claro decirlo. El delito es un delito federal, no un Congreso local va a ponerse a legislar a decir, bueno, al delito el local le voy a poner tantos años. No, no, no. Eso ya está, la ley federal y es tu obligación como Estado, como Congreso local, atender lo que dice la ley federal. Pero la investigación, la búsqueda, todo lo que tiene que hacerse para que estos mecanismos puedan funcionar, tienen que estar relacionados las 32 coordinadas, las 32 entidades federativas con la federación, en este caso con la Fiscalía General de la República, que es la encargada de levantar todas las averiguaciones, las actas de la comisión de delito en la que se vean involucrados los responsables de la desaparición, los que siguen desapareciendo impunemente, los que están protegidos desde las autoridades municipales, la inmensa mayoría, pero también de la Guardia Nacional. Y yo no creo que tengamos que dejar de señalar que la crisis de la desaparición forzada comenzó cuando a Calderón se le ocurrió enfrentar al narco con el ejército en las calles. No es gratuito, una cosa con otra van interrelacionadas. Por eso, hay otro tema, mis queridas compañeras y colegas que quiero mucho y quienes nos escuchan, otro tema que está ligado a que es no militarizar las corporaciones policíacas, no, sino especializar a las corporaciones policíacas en los 3 órdenes de gobierno civiles, como dice la Constitución. Pero López Obrador llegó y nos impuso otra cosa. Y Morena apoyó con los ojos cerrados, levantando la mano, las terribles ocurrencias del señor, que quién sabe ya dónde esté, pero que ahora
la presidenta pues recibió una papa caliente que tiene que tomarla, resolverla, pero escuchar. Si no escucha a las organizaciones, si no escucha a las madres buscadoras, si no escucha a los especialistas y si no escucha al Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, que claramente ha señalado, igual el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha planteado puntualmente, queridas, puntualmente qué es lo que se le está pidiendo, solicitando, exigiendo al gobierno, al Estado mexicano, para que efectivamente se cumpla con la ley y con las convenciones. Esto, no escuchar, Liz, no escucha a las feministas, no escucha a las organizaciones. Este es un modelo de gobierno que se instauró con la 4T, con la llegada de Andrés Manuel, es decir, no escuchar a nadie, porque no escucha a nadie que no sea los que le aplauden. Digo, hoy en la mañana escuchaba a un periodista en la mañanera que estaba haciendo, bueno, se dedicó como 10 minutos, y miren, en la mañanera tener más de 10 minutos hablando y describiendo lo que él vio y subió en redes en la visita, bueno, que hoy le llaman el tour al Rancho Izaguirre, pues es todo un tema. Pero no escuchar es una de las características. Esto que señala Angélica de la Peña es muy importante, escuchar a las víctimas, escuchar lo que tengan que decir. Pero ¿tú crees que Claudia lo va a hacer, Lisbeth Ortiz? Pues yo creo que nos respondió el pasado 8 de marzo con el muro de la vergüenza. Esa es la manera en cómo nos ha respondido la 4T a las mujeres. No es un tema que les guste. Yo no he podido entender por qué no reciben a las madres. Nosotras lo documentamos. Un par de días antes del 8 de marzo, madres de víctimas de feminicidio en huelga de hambre en el Zócalo, esperando ser recibidas por la presidenta, fueron quitadas de ahí, o sea, fueron quitadas en un par de días. No hubo ningún diálogo y no ha habido diálogo con ninguna madre buscadora. Lo hemos visto, Ceci Flores llevó incluso la pala, ¿no? La pala ahí afuera de Palacio Nacional. Han llevado tierra a Palacio Nacional para decir si las fosas, si el gobierno de la 4T no va a las fosas vienen a él. Desde Andrés Manuel López Obrador, pero eso es algo que no ha sucedido y no lo entiendo porque dista mucho del discurso con el que ha llegado la presidenta. El llegamos todas, pero fue muy emblemático con el muro de la vergüenza. Sí llegamos todas, pero hasta aquí, hasta ahí llegamos. Y eso fue muy, muy emblemático. Yo creo que fue muy simbólico y una respuesta muy evidente. A mí me parece que el gobierno se está bifurcando entre discursos, estos decálogos, ¿no? O sea, vamos a acabar con la desaparición en 5 o 6 puntos en un país donde tenemos más de 98% de impunidad. Es decir, ¿cómo vas a revertir la situación con la que hemos estado navegando en este país por más de 3 décadas? ¿Cómo es que con 6 puntos tú vas a lograr esto? ¿Cómo es que con una reforma, a partir de una reforma, vas a lograr revertir esta situación tan dolorosa, precisamente como nos lo decía Angélica de la Peña? A partir de la guerra contra el narcotráfico, este país se volvió eso, una fosa común. eh, con mucho dolor a lo largo de todo, como periodistas lo vamos mirando de norte a sur, de sur a norte nos vamos encontrando el daño que ha generado la militarización en este proceso. Sin duda que es un punto que hay que poner en esta circunstancia, porque la Guardia Nacional estuvo dentro del Rancho Izaguirre y hay que responsabilizar del tema. Y no es posible que el tour para el Rancho Izaguirre se haya convertido en eso, como lo decían las madres buscadoras, en el Museo del Horror. Ellas nos dijeron, esto se convirtió en el Museo del Horror.
¿Qué necesidad y qué ganas? ¿Dónde está la transformación? Aquí es donde nos preguntamos, ¿dónde está la transformación que necesitamos? Necesitamos mesas de diálogo, necesitamos que abran el espacio a las personas que saben de desaparición. ¿Y quiénes son? Pues las que lo han vivido en carne propia y las que han acompañado. Y nos dejemos únicamente de discursos como el de hoy en la mañana, con García Harfuch, con Ernestina Godoy, diciendo situaciones que han sido, como bien nos dice Angélica de la Peña, rebasadas hace años. Nos merecemos otro tipo de gobierno, no podemos seguir con este tipo de estrategias. Merecemos un México distinto con autoridades distintas, donde no se estén echando la culpa la fiscalía estatal a la federal, a la federal, a la estatal. ¿Quién fue? No lo sé. Necesitamos un gobierno de verdad que se ponga a la altura de lo que hoy hemos crecido como sociedad en México y nos ha enseñado a punta de golpes. En las últimas 3 décadas hemos aprendido del tema de derechos humanos porque nos ha golpeado directamente a la casa. Y parte de este desastre que tenemos hoy, mi Sí. querida Angélica, tiene que ver con las fiscalías, como bien lo señalas. Y no hay una verdadera coordinación. Este peloteo que se trae la Fiscalía General, que sé, claro, pero ahorita lo tiene el estatal, pero finalmente no actúa la Fiscalía General, aún siendo su responsabilidad. Y eso es una trampa, déjame ponerlo así, para las víctimas, porque las víctimas se quedan en medio de este peloteo entre la federación y lo estatal, que no debería de ser así. Tú lo has señalado perfectamente como lo señala la ley, pero está ahí. ¿Cómo darle la vuelta a esto y qué habría que hacer? Es parte de lo que vamos a hablar al regreso de este corte, si te parece, Angélica. Volvemos, no se vaya. Y bueno, ya esta recta final del programa que se nos ha ido como agua, queridas, realmente, porque es un tema que necesita profundidad en el análisis, Angélica de la Peña. Tú bueno, lo has mostrado ahora en la conversación, construiste la ley y conoces de qué estamos hablando y cuáles son las falencias en este país para poder detener esta tragedia humana que vivimos en México, esta crisis humanitaria, aunque no les guste la palabra, aunque no les guste que se califique así, ¿de qué otra manera se puede calificar esto que ha ido ocurriendo a lo largo de los años, desde Calderón hasta la fecha? Pero las fiscalías son intocadas, especialmente la General de la República. Hoy sale Gers Manero, bueno, no hoy, la semana pasada sale Gers Manero a decir no sé cómo calificarlo, a decir lo que tuvo que decir, pero realmente no tenemos una respuesta tácita de la investigación. Después se le echan la culpa a la Fiscalía Estatal. En fin, ¿qué hacer con esta fiscalía, mi querida Angélica de la Peña, en este contexto de la desaparición forzada? Bueno, en primer lugar, me parece importante que las instituciones asuman su responsabilidad que les corresponde a cada una de ellas. Es importante que se reinstale el Consejo Ciudadano, que está integrado, así lo señala la ley, por personalidades, representantes de las familias, conocedores de la materia forense, conocedores de la materia de derechos humanos, particularmente especialistas en desaparición forzada de personas, y todas estas personalidades integradas en este Consejo Ciudadano tienen que estar acompañando, como dice la ley, a la Comisión Nacional de Búsqueda, a la coordinación de todas estas fiscalías de las 33 entidades federales y estatales para que puedan trabajar de manera armónica en la solución de este problema. Lo primero que hay que hacer es reconstruir la Comisión Nacional de Búsqueda, poner en funcionamiento todos los mecanismos, el protocolo que ya existe, que tiene mucha expertise en su desarrollo, en su redacción. No es algo que se ocurriera, que se hiciera en el escritorio. Me parece que es muy importante hacer los cambios necesarios para que haya en ese tipo de instituciones personas, funcionarios que sean conocedores de la materia
y que además tengan el aval de las madres, de los padres, de los familiares, de las organizaciones, para que puedan llegar con autoridad, para que puedan ser una garantía del funcionamiento de esa responsabilidad, que ya a estas alturas es una responsabilidad histórica. El Estado mexicano está siendo visto a nivel internacional como si fuera un país en guerra. Y hay países que hoy tienen guerras que no tienen los resultados, desapariciones y de impunidad como ahora lo estamos viendo en nuestro país y que venimos arrastrándola, como tú dices, desde varios sexenios atrás. Pero hoy hay una ley que armoniza, que toma en cuenta las recomendaciones de los organismos multilaterales y especialistas. Me parece que México tiene que tener, ahora que ya reconoce la competencia del Comité de Desaparición Forzada de Naciones Unidas, ahí tienen a los asesores más importantes, especialistas que conocen muy bien la materia para decirles, miren, esto les va a funcionar, esta reforma pues puede ser que sí funcione, esto ya está en la ley. Varias de las reformas que está planteando la presidenta ya están en la ley. A mí me molesta mucho que no haya un equipo asesor que pueda orientar de manera debida a quien está al frente del Estado mexicano para decirle, mire, presidenta, esto ya existe, pero no está funcionando. Esto, bueno, hace falta darle un reforzamiento. A esto, falta presupuesto. El problema es que no tienen presupuestos. Nosotros nos fuimos dejando un presupuesto incipiente para que pudieran instalarse, porque al final del sexenio, y el que debía haber garantizado un presupuesto para poner en funcionamiento todos esos mecanismos fue López Obrador. No lo hizo. 6 años esa ley estuvo guardada en el cajón, quién sabe de qué oficina, de qué habitación de Palacio Nacional, y no le importó al presidente. Y el problema es que siguió creciendo. Él se fue con 60,000 personas más de lo que dejó Peña y de lo que dejó Calderón. Hoy tenemos una crisis humanitaria, como bien lo dices, mi querida Lucía, y entonces no hay manera de que se pueda ocultar el gran problema, pero sobre todo, y con eso termino, se tiene que quitar el prejuicio. Decir que ese fue el error que cometió Calderón es que todos están involucrados en la delincuencia organizada. Saltaron las familias, pero ¿de dónde saca usted que mi hijo o mi hija está involucrada en la delincuencia? Perdón, venía saliendo de la universidad, venía caminando, etcétera. Tuvo que reconocer que hay daños colaterales en el enfrentamiento de la guerra contra el narco en esa época. Hoy yo le recuerdo a la presidenta que no se prejuicie. No es verdad que todas las personas que han desaparecido estaban involucradas y fue resultado que estaban involucradas con la delincuencia organizada. No es verdad. O enfrentamiento entre los cárteles. No es verdad. Hay No, daños colaterales inmensos de personas de todas las clases sociales, gente que no tenía nivel en el entierro, que estuvo en un mal momento, que fueron, en fin, ya no les sigo relatando todo ese tipo de cuestiones, pero me parece que hay que quitarse los prejuicios y atender el grave problema que, insisto, ya tiene connotación por el descuido, por la actitud alevosa del Estado, ya tiene connotación de crímenes de lesa humanidad. y lo que dice García Harfush hoy en la mañana, es decir, la declaración de que lo que ocurría en el rancho Izaguirre era la ejecución de aquellos que no querían colaborar con la criminalidad, la desaparición. Es decir, decir estas declaraciones implica que conocían qué estaba pasando en ese rancho y no actuaron. O sea, no es que lo descubrieron en 5 días, ¿eh? A partir de el aviso de las madres buscadoras. Y eso me parece doblemente grave, porque lo sabían, insisto, y no han hecho lo que les toca. A cada uno, como dice Angélica de la Peña, a cada institución del Estado involucrada tendría que actuar. Y creo que se han hecho patos, déjenme decirlo así, han hecho caso omiso de una tarea y habría que fincar también responsabilidades en ello, Claro, Lisbeth Ortiz. claro. Sí, yo también pondría el foco en la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda, porque a partir de los despidos masivos que generó,
intentando reconstruir el organismo, ha contribuido enormemente a la crisis forense, y eso también ha desmantelado una parte institucional que permita incluso la identificación de personas que están ahí. Entonces tendríamos que estar dando revés también institucionalmente a este desmantelamiento. Hay que recordar a esta madre que les grita a Virginia de la Cruz y les dice, ¿no? O sea, mi hijo estaba desaparecido con reporte de desaparición hace 8 meses, y simplemente los empleados de ahí del Instituto Forense, nadie le llamó, nadie le dijo que estaba ahí hace 8 meses, a pesar de que ella conocía los protocolos y pasó por todas las instituciones necesarias. Nadie pudo hacerlo porque no había personal aparentemente. Este desmantelamiento se puede revertir institucionalmente y tiene que ser inmediato, y tendría que estar también ahí dentro de las acciones necesarias dentro del gobierno. Claro. Me parece que esas son parte de la agenda pendiente, y creo que hay que seguir, por supuesto, dándole seguimiento a lo que esto ha ocurrido. Y quiero recuperar la frase, Angélica, para ir cerrando este programa con lo que tú señalabas al inicio de él, que es cualquier reforma que se haga debe de contar con las familias de las personas desaparecidas. No se puede hacer fuera de ellas, no se les puede hacer a un lado. Hay demasiado dolor y no se puede omitir. Me parece que ahí la tarea, por muy difícil que parezca de conciliar, se logró en tu caso. Se Sí. logró en tu caso en una mesa que llevó meses, pues ni modo. Así es la democracia, y hay que sentar y poner todas las sillas que sean necesarias para que estén ahí representadas las diferentes colectivos, corrientes de madres buscadoras, porque este país ya no aguanta más. Ya no podemos seguir tapando y echándole al dolor que tiene años incrustado en nuestro país, porque una y otra vez nos da los portazos en la cara, como lo hizo el Rancho Izaguirre, y el dolor al día siguiente de las madres de ver cómo no había nada, cómo se había ido todo, sin que les avisara, porque ahí estaban las esperanzas de encontrar a sus hijas, a sus hijos, a sus esposos, a sus hermanos, a sus hermanas, en fin, y con eso no se vale jugar. Me parece que es absolutamente eh, terrible que se quiera tapar el sol con un dedo. Gracias, Angélica de la Peña, gracias, Lisbeth Ortiz, por estar esta mañana aquí, y como siempre a la producción que corrió a cargo de Lucero Zamora, Saraí Nicanor en la asistencia de producción, Marlene Galván, quien realizó las cápsulas que escuchamos, el guión y la selección musical. Yo soy Lucía Lagunes Huerta, nos escuchamos el próximo lunes a las 10 de la mañana aquí en la Mesa Política. Hasta pronto. Mesa Política. Una mirada feminista para avanzar en la igualdad.